Bueno, primero quiero dar las gracias al doctor Carlos y a todo su equipo, a Exaltum, que está aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar del tema de la sexualidad con tintes desde una visión existencial, que evidentemente es como a ratos mi versión de lo que es la visión existencial de la sexualidad. Seguramente durante la plática caeré en un sinnúmero de contradicciones y eso es la desgracia de una conferencia. Comentaba con una querida persona hace un rato que es injusto la conferencia comparado con un taller. En un taller te puedes terminar peleando, dejándote de hablar y vuelves al siguiente día y sigues discutiendo los temas. En las conferencias no. Entonces, bueno, quisiera también comentarles algo. Algunas veces cuando yo hablo de este tema en otros lugares, he cometido errores tales que a los 10 minutos pierdo el grupo. Luego les voy a contar qué experiencia tuve de eso. ¿Por qué? Porque todavía la sexualidad, hay como muchos tabúes para hablar de la sexualidad. Y cuando hablamos ciertas palabras o empezamos a cuestionar ciertas ideas, a ratos nosotros tendemos como a identificarnos con esas ideas. Y entonces pareciera que en vez de hablar de ideas, podríamos estar atacando lo que yo soy, o lo que yo hago, o lo que yo deseo, o podríamos estar cuestionando justamente eso. Entonces yo les pediría, uno, que me apoyen pues, de alguna manera en esta apertura. Yo tiendo a ser un poco mal hablado y cuando digo mal hablado de vez en cuando se me suelta alguna grosería. No quiero ofender a nadie, de verdad, si alguien me dice está prohibido decir grosería, yo intento cuadrarme. La segunda, a veces hablo en femenino y después de 20 minutos de plática tengo a las personas más preocupadas por si yo me siento mujer, ¿no? Que por lo que estoy diciendo. Y esto tiene más bien como una deformación o un intento de visibilizar, ¿no? Y el tercero, a rato soy medio apasionado y luego podría parecer agresivo. Y entonces ustedes nada más díganme, oye Maxito, bájale y yo. ¿Me entienden? ¿Vale? Entonces me gustaría empezar o continuar con esta plática contándoles algunos casos que yo he tenido en terapia o incluso contando casos de algunos colegas que me han compartido. Y a partir de ciertos casos vamos a ir hilando la teoría que vengo a comentarles. Por ejemplo, en algún momento llegó a mi consultorio una pareja donde él no quería mentir, él no quería ser como lo que se conoce infiel. Y entonces, ya saben, un buen día llega a casa y ¿por qué no? Le dice a su pareja, porque de verdad quería ser muy honesto, le dice, oye, creo que es tiempo de que abramos la relación. ¿Qué es abrir la relación? Que yo pueda tener las decentes relaciones erótico-afectivas. Pero no se me olvida. Entonces, básicamente es, yo quiero coger con alguien más. Imagínate que un día tu pareja llega y te dice, siéntate, vamos a echarnos un tecito, ¿no? Me gustaría platicarte algo. Y lo que quiero platicarte es que me gustaría tener relaciones sexuales con alguien más. Pero ¿qué crees? Te amo profundamente. La respuesta en el consultorio de su pareja no fue exactamente qué lindo. Hubo pues va así, ¿no? Y después ella hablaba cosas como, si yo permito que suceda esto, me voy a perder el respeto. Porque incluso me dijo, tú también puedes hacerlo. Y decía, pero
yo no lo voy a hacer, yo soy una mujer decente. O sea, aparte de que me es infiel, me va a convertir en una puta. Y aparte me pide que esto lo abramos y lo puedas hacer también en mi familia. O sea, aparte de puta, me va a convertir en la pendeja de la familia. Pero también tuve otro caso. Igual en una pareja, un hombre muy dolido, llorando, porque ella había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Y ella le dijo, fue circunstancial, neta, ni siquiera lo quería. Ya sabes, una cosa lleva a la otra. Hay investigaciones de eso. ¿En serio? Y él estaba muy ofendido porque ella, por ejemplo, en el consultorio lo quería tocar, lo quería besar, y él tenía respuestas como, o sea, a lo mejor hasta se la chupaste y tú me quieres besar con esos labios. A lo mejor hasta se lo tocaste y tú me quieres agarrar. O sea, porfa, no me ofendas. Neta, no hagas eso. Evidentemente, en los dos casos hay un montón de emociones implicadas. Y no solo de emociones, de proyectos, de relaciones, de deseos, de anhelos. A ratos la sexualidad nos duele. Y un poquito lo que quiero ir desglosando esta breve plática es empezar a cuestionar quizá algunos motivos por los cuales la sexualidad a veces nos duele. Y aquí voy a traer a un filósofo que seguramente ustedes lo conocen, que se llama Nietzsche. Y él tiene una frase que me parece muy contundente que dice: las convicciones son enemigos de la verdad más peligrosas que las mentiras. ¿Qué nos estaba diciendo él? Que a ratos hay cosas que creemos, hay cosas que pensamos, hay cosas que sabemos que son así y ya no las volvemos a cuestionar más. A mi consultorio llega gente que dice, es que yo no puedo serle infiel a mi marido. Y yo hago preguntas tontas y le digo, ¿y por qué? Y me dice, pues la verdad no sé muy bien, pero eso no se debe de hacer. Hay muchas cosas que vamos viviendo en nuestra sexualidad que no sabemos muy bien por qué, pero sabemos que eso es bueno y eso es malo, ¿no? Y entonces eso es un poquito lo que quiero que empecemos a cuestionar. Algunas ideas que quizá no hemos cuestionado, algunas ideas que ni siquiera no hemos cuestionado porque no queramos cuestionarlas, porque no seamos valientes. Estas ideas que se vuelven convicciones se tienen como la sangre, como la médula. Ya son tan parte de nosotros que ni siquiera son visibles. Les voy a poner un ejemplo. Hace mucho llegó a mi consulta dos mujeres. Yo soy sexólogo desde hace algún tiempo y llegaron dos mujeres a mi consulta. Yo les abrí la puerta. Yo soy OP, yo estudié sexología, yo acepto la diversidad. Dije, una pareja homosexual. Ellas entran a mi consultorio, yo cierro la puerta, ellas entran, todavía les ofrezco agüita, yo llego con 2 vasos de agua, entro a mi consultorio y me dicen, nos habías dicho que eras bueno. Nos habían dicho que eras bueno. Ahora sabemos que tú tampoco nos puedes apoyar. Yo ni he dicho nada. Otras veces digo, bueno, pregunto 2 o 3 veces, a lo mejor son preguntas tontas, digo, acepto que te vayas. Pero no he dicho nada. ¿Cómo sabes que yo no te puedo apoyar?
Y me dijeron, porque nosotros somos 3. Él se quedó estacionando el coche porque no hay lugar. Y cuando entramos a tu consultorio, tú tienes 2 sillas. Tú esperas una pareja. Tú has construido tu mundo a través de una pareja. Nosotros somos 3. No creo que los padres apoyen. Tomaron sus cosas y se salieron. ¿Y qué creen? Tenía razón, ellas tenían razón. Yo actualmente soy coordinador de un área clínica del Instituto Mexicano de Sexología y hasta diseñé un programa de terapia de pareja. Y después dije, no manches, ¿qué hice? ¿Así o más moralista? Me sentí del Instituto Mexicano Moralista Pro Vida, ¿no? De las Carmelitas, qué sé yo, de los niños del santo. Y yo me sentía alguien abierto. Yo me sentía alguien que cuestionaba. Yo sentía que era alguien capaz de recibir la diversidad. Porque ya decir otro es hablar de diversidad. Y entonces me puse a pensar y dije, no puedo seguir con este modelo, no puedo llamar terapia de pareja. Y entonces cambié el nombre a terapia, ¿no?, de relaciones erótico-afectivas. Es un intento de ser más incluyentes. Pero lo que me importa que empecemos a cuestionar es cómo a ratos no vemos esas convicciones porque ya creemos que son. Max, desde que era chiquito, soñaba con tener una pareja. Después tuvo una pareja y fue feliz. Después la misma pareja lo hacía infeliz. Después tenía problemas porque a lo mejor quería tener una pareja y no podía terminar con otra pareja. Pero Max, hasta los 40 y tantos años, empezó a cuestionar. ¿Max quiere vivir en pareja? ¿Eso es para Max? ¿Por qué en automático yo sabía que tenía que vivir en pareja? ¿Por qué? Y evidentemente tiene que ver con toda la serie, con toda la cultura, con todo el cuerpo, con toda la historia personal, con toda la historia colectiva, con todos los deseos, con todos los pensamientos, con todas las reflexiones, con todo el lenguaje, con todo lo que estamos nosotros llenos, porque finalmente nosotros ya venimos a un mundo que está construido y nosotros nos sumamos en esa construcción. Y entonces, de verdad, esas mujeres me enseñaron muchísimo. Y dije, bueno, si yo soy terapeuta existencial, o me digo ser terapeuta existencial, empecé a cuestionar ciertas cosas de mi práctica sexológica, que son a las cuales les voy a invitar a cuestionar. Y el primer punto que vamos a cuestionar es el término de sexo. Más allá de la definición de sexo, que finalmente las definiciones más comunes de sexo tienen que ver con toda la carga biológica, genética, que coloca a los individuos en algún continuo donde en los extremos están los complementos reproductivamente hablando. ¿Sí estudié? ¿No? Sí estudié, pero tengo que aprender. Pero hay una bronca con el sexo, que hemos creído que el sexo es natural. ¿Se han fijado que creemos eso, que el sexo es natural? Ah, no, pues XX, ¿qué es? Nena, XY, ¿qué es? Nene. ¿No? Nos han enseñado que hay hormonas masculinas, nos han enseñado que hay hormonas
hormonas femeninas. A mí me han dicho que por tener pene soy hombre. Quizá algunas de ustedes les han dicho que por tener vulva son mujeres. Pero neta, lo biológico me determina y es lo que soy. Pero seguimos creyendo en la institución biológica. ¿Por qué? Porque está pegada de la ciencia. Nos regala la objetividad. Mi amigo Jackie tiene mucho un chiste que dice: si tú te quieres amolar a alguien en una reunión hoy por la noche y esté hablando, tú le sueltas: lo que estás diciendo me parece muy subjetivo. Pues ya te lo echaste, ya te lo chingaste, ¿no? Entonces, finalmente, esta creencia de sexo nos ha organizado en dos posiciones. Una, que estamos en extremos los que somos reproductivamente complementarios. Y entonces nos han hecho creer que algo importante de la sexualidad es la reproducción. Y entonces tengo mujeres y hombres peleándonos por: si no vamos a tener hijos, ¿para qué somos familia? Tengo mujeres no queriendo tener hijos en consultorio, pero dicen: pero pues es lo que toca, es lo que sigue, ¿cómo le puedo decir a él que no? Y todo lo que se construye alrededor de la reproducción, porque parecería que como las mujeres están encargadas de la reproducción, también están encargadas del amamantamiento, también están encargadas del cuidado, también están encargadas de querer, de sostener a la familia. Pero solo con esta creencia de reproducción, bueno, no metafóricamente, literalmente, y perdón aquí la carga, por eso les dije que va a ser injusto, hemos encerrado a las mujeres, y no solo las hemos encerrado, sino les hemos dado 3 horarios de trabajo. Con mi anterior pareja, con mi ex pareja que me divorcié, los dos trabajamos los mismos horarios. Y yo llegaba y me desvestía, me preparaba mi tequila, prendía mi tele, me acostaba, y ella, muy linda, siempre llegaba y decía: ¿qué quieres de cenar? Te veo cansado. Y yo ya era sexólogo. Pero hay cosas como que vamos construyendo y no nos vamos dando como mucha cuenta. Más o menos estoy siendo claro en lo que voy construyendo, porque voy a ir montando sobre estas ideas otras ideas. El otro punto que me parece importante es que ahora hemos evolucionado. Ahora ya sabemos que no hay dos sexos. Ya llegó la época de las botres, ya llegó la época de los preciados, y ya nos han enseñado que no existen dos sexos, sino finalmente diferentes configuraciones hormonales, genéticas, y lo que existen son muchos sexos. Pero finalmente, aunque hayamos dado ese brinco de que ya no hay dos sexos, sino de que hay muchos sexos, seguimos creyendo que el sexo es natural, e incluso lo seguimos validando con argumentos biológicos. Yo respeto mucho todo este trabajo que han hecho muchos activistas para hacer visible la homosexualidad, la bisexualidad, ¿no? La heterosexualidad, pues se supone que es lo normal, ¿no? Pero también mucho el argumento del que
que se han validado es que eso es biológico. Entonces el mismo argumento con el que nos han atacado, que es la biología como sinónimo de verdad, es el mismo elemento con el que nosotros hemos tratado de dar una respuesta. Y entonces decimos, yo no tengo la culpa de ser homosexual, yo así nací. Yo no tengo la culpa de ser bisexual, yo así nací. Las teorías más fuertes que sostienen esto se supone que son las biológicas, pero no nos cuestionamos de entrada por qué eres heterosexual. Si se fijan cómo le preguntamos a una persona, oye, ¿cuándo te diste cuenta que eras homosexual? ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaban los hombres? Pues igual que tú que eres heterosexual, ¿no te das cuenta? ¿Qué te atrae? ¿Qué te gusta? Pero la bronca no es que ahora ya hayamos brincado a que hay más de dos sexos. La bronca es que seguimos creyendo que lo genético manda. Y fíjense, inventé yo un gen, déjenme leerlo. El gen TCL es el gen de, es un gen que está en las mujeres y que es el gen del trapeador, cubeta y deseo por la limpieza. Por eso le puse el gen TCL. Y entonces imagínense, perdón, voy a quitar esto. Imagínense ustedes que yo soy mujer y vengo con el gen TCL. Y ese gen hace que yo tenga chuequito mi brazo izquierdo, así chuequito, y también un poquito chuequito el derecho, porque genéticamente estoy diseñada para coger el palo del trapeador. Fíjense, ni se hace esfuerzo. Como el hombre no tiene ese gen, pues no, está difícil agarrar el palo del trapeador. Pero las mujeres no, imagínense que tienen ese gen. Y entonces, aunque el gen me diga que esta manita está chiquita y esta está diseñada hasta para hacer este movimiento, ¿no? Y este mismo movimiento para meterlo y aunque ese gen determine mi deseo por la limpieza, yo no soy mi biología, soy lo que hago con mi biología, porque también esto chuequito de la mano y esto chuequito de la mano lo podría utilizar para agarrar todos mis libros, para ir a Gestalt, continuar con mi maestría y para llevar mi cafecito e inclusive para sentarme en el salón de clases y hasta, miren, hasta esto, descanso y estoy. Me explico del peligro que me parece que muchas personas perciben del argumento biológico en la sexualidad. Creemos que estamos determinados por la biología y seguimos creyendo que el sexo es natural, y como es natural, pues ya me chingué o ya me favorecí, y como es natural, ya te chingaste o ya te favoreciste, porque en esta cuestión hombres y mujeres estamos completamente implicados. Pero déjenme pensar, si yo no creo que el sexo es natural, entonces ¿cómo yo he creído que el sexo y la biología son verdaderos? Y entonces yo empiezo a sospechar que porque he aprendido muchos discursos alrededor del sexo, que el sexo lo menos que tiene es lo natural. Yo he hecho muchas construcciones a través del sexo y entonces digo hormonas masculinas y hormonas femeninas. Si está la cama así, yo me voy al baño así y se me va pegando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Nuevamente por todas estas convicciones.
que después vamos a ir avanzando y vamos a hablar también de un poco de estereotipos de belleza. Muchas gracias por el cuidado del ponente. Entonces, esta parte de la reproducción, o bueno, lo que quiero llegar con esto, es que nosotros tenemos discursos sobre el sexo y estos discursos nos han metido en ciertas obsesiones. Básicamente, ¿cuáles son las obsesiones? Las dicotomías. O eres hombre o eres mujer, pero no me salgas con jaladas. Estas dicotomías tienen diferentes nombres y ustedes las conocen, yo nada más las voy a renombrar. Una dicotomía es normal-anormal, otra dicotomía es heterosexual-homosexual, otra dicotomía es hombre-mujer, otra dicotomía es decente-indecente, otra dicotomía es bueno y malo. Y esos son filtros sobre los cuales veo mi sexualidad y veo la sexualidad de otros. Mi jefe en el Instituto Mexicano de Sexología dice definición de persona promiscua. Persona que tiene más relaciones sexuales que yo. Eso que me bendiga, gracias. Entonces, finalmente, si existe la dicotomía normal y anormal, finalmente si hemos creado la normalidad, también hemos creado la norma. Y la norma a ratos nos tiene muy avergonzados, a ratos nos tiene con mucho miedo, a ratos nos tiene aterrorizados, porque no cumplo la norma. Pero también aquí Michel Foucault se mete durísimo porque dice, a ratos nos tienen sometidos ya ni siquiera por el castigo a la norma, sino porque el cumplimiento a la norma me da placer. ¿Sí me explicó? El cumplimiento a la norma me da placer y entonces el placer me hace cumplir la norma. Ni siquiera cumplo la norma ya, a veces por castigo. Y entonces yo soy una mujer decente porque no ando de promiscua como la de enfrente. Ay, qué placer se siente ser decente. La de enfrente abandona a sus hijos. Ni una perra lo hace. O sea, esta ni siquiera animal es. Yo sí me paro temprano y les doy su lechita y me acuesto a las 3 de la mañana y termino mi tesis y me paro a las 4 de la mañana. Jaja, siempre lo hago con placer. ¡Claro que no! Nadie en su sano juicio lo haría. Pero como yo cumplo la norma, como yo estoy dentro de lo establecido, entonces eso me produce placer. Y entonces tenemos que ver cómo la sexualidad siempre la vemos a través de esos filtros. Y también nos vivimos en pareja o nos vivimos como vivamos a través de esos filtros. Entonces, hasta aquí donde vamos, simplemente nosotros hemos determinado la normalidad y a partir de eso hemos creado la normalidad y podemos verlo eso en el cuerpo porque estamos hablando del sexo. Y entonces una parte donde lo podemos ver es en el útero. Sobre el útero hay muchas discusiones. El útero se ha convertido en un órgano de política. No es solo un útero, es el lugar donde nacen los
la vida no es solo un útero. Y entonces tú no tienes derecho sobre ese útero a determinar si quieres o no quieres tener hijos. Hace muchos años hubo un cambio que decía, ahora las mujeres deciden cuántos hijos deben tener. ¿Se me explicó? Lo peligroso, pero nos seguimos amolando. Necesito tener hijos, aunque sea por lo menos uno. Y entonces por eso hay tanta bronca de posibilidades. A ver, no estoy diciendo que el aborto sea algo que sea deseable. Solo estoy diciendo que yo debo tener el derecho sobre mi cuerpo. Y entonces estamos viendo si la mujer tiene derecho o no tiene derecho ante algo que, perdonen que lo diga así, es una uña todavía. Otro punto importante de esto, si estamos hablando del sexo y estamos hablando del cuerpo, es el amamantamiento. Entonces, ¿quién forma a los niños? La mamá. ¿Quién los debe de cuidar? La mamá. ¿De quién son los vástagos? Los niños de la mamá. Y entonces, a través de eso, nacen las buenas madres. Pero entonces estamos normalizando. Entonces, aquí quiero hacer otro cuestionamiento. No solo es importante en qué creo, sino es importante cómo llegué a creer que eso que creo es verdadero. Sonó a trabalenguas, pero no. O sea, no solo es importante que Max sepa que es hombre, sino que empieza a cuestionar: ¿cómo sé que soy hombre? No es importante que Max sepa la infidelidad. Lo que es importante cuestionar es cómo llegué a construir que yo debo de tener una exclusividad erótico-afectiva. La bronca no es que Max vive en pareja, sino el que Max se cuestione cómo llegó a creer que eso es lo mejor para él. Porque ya cuando doy estas pláticas aquí ya me ven como, no, este maldito, todo se puede, y entonces la moral y todo eso. No estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo, merecemos cuestionar cómo vivimos. Porque a ratos, por todas esas ideas que ya estaban cuando venimos, creemos que son norma y solo las cumplimos. Por ejemplo, tenemos ese decreto de que siempre cuando tienes relaciones, o de preferencia, cuando tienes relaciones, deben ser por amor. ¿No? ¿Ah, no? Cuando finalmente el tener relaciones sexuales me abre la posibilidad amorosa. No es un deber amar, es gracias a que tengo esa posibilidad erótico-afectiva, puedo tener una disposición amorosa. La sexualidad es una posibilidad, no un cumplimiento de deberes. Porque si no, al rato andamos surgiendo y ¿qué creen? Al que queríamos ya no lo queremos. O a la que queríamos ya no tiene la cosa, por favor. O a la que queríamos ya no la queremos. Y pareciera que está mal. Alguna vez en terapia de grupo cuestionaron mucho a una mujer porque ella es así como, tiene una forma, como cada uno de nosotros, muy especial de pensar. Y ella decía, no, yo por ejemplo cuando mi marido quiere, yo sí digo, no, pero si quieres que haga un servicio, no hay bronca. O sea, hoy por ti, mañana por mi pueblo. O sea, casi tú despáchate, cuando termines, tápame, duérmete. No, y el grupo así como, no.
Si ya dijimos que el sexo, alrededor del sexo, hay un discurso, pues hay un mayor discurso acerca del género, ¿no? Toda esta parte que me han dicho que soy masculino, toda esta parte que me han dicho que soy femenino, toda esta parte que me permite normalizar, porque si yo aquí hubiera llegado joteando, quizá muchas de ustedes les hubiera llamado la atención, que yo era... Sí, la norma dice, no esperas que un ponente esté joteando, ¿no? Es permitido en cantantes, Juan Gabriel. Porque lo verían mal, quizá tú no, pero creo, alguien lo vería mal. Si yo tuviera en este momento un caminadito así como, vamos a hablar del sexo. A fuerza surge algo. Y surge algo por los binomios que les digo: normal, anormal, bueno, malo, sano, enfermo. Y no solo por castigo, sino también por placer, ¿no? Entonces, vamos a dar una definición de género que a mí me gusta mucho, que dice que género son las ficciones culturales de lo masculino y de lo femenino. Pero fíjense qué bonito lo define. Es la ficción cultural de lo que es lo masculino y lo femenino. Es decir, soy un hermoso cuento. Soy un hermoso cuento que me cuento, pero a ratos olvido que solo es un cuento. Caperucita Roja y lo que cree Max de él tienen la misma calidad, son unos cuentos. Pero los niños saben que son unos cuentos, los adultos creemos que son verdades. Qué chistoso, ¿no? Entonces, finalmente, el género nos encasilla. ¿Por qué nos encasilla? Porque nos dice qué tipo de hombre debes de ser y qué tipo de mujer debes de ser. No solo qué debes de ser, sino también qué no debes de hacer o qué debes de hacer. Incluso si lo juntamos con la parte biológica, hasta nos determina en qué hoyitos meternos, en qué hoyitos no meternos, qué sí meternos y qué no meternos. ¿Se acuerdan de este caso de este hombre que decía, pero con esa boca la besaste, ¿no? Y luego te lo metió? Evidentemente en ese momento intenté hacer lo mejor que puedo hacer, pero me quedé con una reflexión días después. Y dije, yo también largo de bronca por 15 centímetros. O sea, ¿por qué hay tanta bronca por 15 centímetros? O 20. ¿Por qué hay tanta bronca por 6 centímetros de diámetro? ¿Dónde está la ofensa? Neta lo pensé, ¿saben? Y yo decía, y yo también hubiera actuado como ese hombre. Y entonces empecé a pensar, ¿dónde aprendí la exclusividad? ¿Dónde empecé a cruzar el amor con 15 centímetros? ¿En qué momento empecé a hacer todo eso? Nuevamente les digo, no es para que no lo hagamos, es simplemente un intento de cuestionarnos. Y si yo les preguntara a los hombres que están aquí y tienen pareja, créanme que haríamos un grupo focal fabuloso sobre los 15, los 18, los 20, los 12, los 8. Sería fabuloso. Créanme, hacemos un libro y se vende. Porque finalmente también en eso el género determina cómo lo debe vivir una mujer y cómo lo debe vivir
el hombre no, ahí está la teoría del hombre es infiel por naturaleza. Pero la mujer no sé por qué, pero la mujer no. No hay investigaciones al respecto, pero sí de los hombres. Y si un hombre coge más, él no se gasta. Él gana experiencia. Si una mujer coge más, la mujer sí se gasta. Incluso hay vulgaridades, perdón, las voy a decir, de no, pues esa debe de estar bien guanga, porque se mete todo. Y también hay otra idea sobre la sexualidad. Cuando vemos la sexualidad como objeto, porque los objetos se definen, los objetos sí tienen fin, los seres humanos no. Los seres humanos tenemos que vivir en la condición de indefinibles. ¿Alguien me ayuda a poner un ejemplo? Ayúdame. Imaginen que ella es mi novia, esposa, lo que ustedes quieran. Hay un hijo rayado, ¿verdad? Entonces, yo la dejo aquí a ella. Pero si yo me voy, no tengo la certeza que ella se quede ahí mañana. ¿Me explico? Pero si yo dejo este bote de agua aquí, y ustedes son gente de bien y no se ahí va a estar mañana, y va a estar pasado, y va a estar pasado, y va a estar pasado, pero yo no tengo la garantía de que ella se quede. Yo no tengo la garantía de que ella me siga amando. Yo no tengo la garantía de que ella siga queriendo querer conmigo. Por eso también de la sexualidad, gracias, hemos hecho un objeto de los otros, porque los objetos no nos angustian. Los objetos están, pero sí me angustia que tú me dejes de querer. Sí me angustia también dejarte de querer. Pero somos un movimiento. Entonces nosotros somos los indefinibles. Entonces también es muy importante dejar de ver la sexualidad desde la identidad. Porque fíjense, hay algo bien interesante ahí. ¿Desde cuándo lo que me gusta es lo que soy? Si a mí me gusta el caldo de pollo, no me presento, soy Max Caldo de Pollo. Si a mí me gustan las ¿cómo se llaman? Las gratinadas, las enchiladas verdes gratinadas, que me reventé aquí adelante porque venía bien hambriento, no, le digo, buenas tardes, soy Max Jiménez y me gustan las enchiladas gratinadas. Pero no, las suizas son de Samos, estas son de los suizos de Obregón. Pero si yo tengo relaciones sexuales con otro hombre, eso sí soy homosexual. Pero si yo tengo relaciones con una mujer, eso sí soy heterosexual. Pero si yo tengo relaciones con hombres y con mujeres, eso sí soy bisexual. ¿En qué momento en la sexualidad convertimos mi gusto, mi atracción en lo que soy? Y a rato sentimos obligaciones de presentarme a través de las etiquetas y tengo tanto miedo de decirte, perdón, soy homosexual y tú bien buena onda. Me dice, no te preocupes, yo tengo muchos amigos putitos. ¡Qué bien!
Pero fíjense, si nosotros empezamos a ver la preferencia como una atracción o como un gusto, y esto vamos viendo que finalmente todo se va moviendo y todo va siendo un esplendoroso caos, pues ¿qué creen? Si algún día yo vuelvo a este lugar el otro año, yo puedo pedir en los Biscuits de Obregón ahora huevito omelette. Y no tengo ninguna necesidad de presentarme. ¿Qué crees? Ahora soy Max y me gustan los huevitos de omelette. ¿Me estoy explicando? El que mi gusto se convierta en lo que soy me está arrancando muchísimas posibilidades por todo esto que empezamos a ver, por las convicciones que no cuestiono. Finalmente eso abre mi horizonte de inteligibilidad, es decir, lo que puede ser posible para mí desde mi perspectiva que tengo. Porque la neta, Max no lo ha hecho, pero podría, si un hombre le gusta tener relaciones con ese hombre. A lo mejor no le es agradable, pero podría. Y entonces, no solo desvanezco lo que soy, sino convierto mi sexualidad en una elección, en una decisión, y vuelvo a ser creador, vuelvo a ser creadora, no creada por los valores que ni siquiera yo estuve en la convención de Vivamos en Pareja. Si alguna de ustedes estuvo en la convención de Vivamos en Pareja, por favor háblenos, díganos algo. Entonces es muy importante dejar de ver la sexualidad como sinónimo de identidad. Pero también eso nos da mucha angustia, por lo que hablamos de los objetos. Si yo ya me casé contigo y aparte es hasta la muerte, pues tengo hasta el dicho el sinónimo entre la mujer y la loza, una vez bien puesta, ya no se va, ya no se mueve. Y eso también a ratos es doloroso en las parejas, ¿saben? Porque cuando yo te empiezo a dar por hecho, o yo te empiezo a tratar como un objeto, dicen algunos grandes pensadores que es el principio del fin. ¿Por qué? Porque si te doy por hecho, ya no hay novedad. Si te doy por hecho, ya no hay misterio. Si te doy por hecho, ya te conozco, así como conocemos nuestros celulares. ¿Si han tenido esta experiencia de, ya conozco tanto mi celular que necesito otro pinche celular que no conozca? Y entre más apps tienes mejor, o sea, que así me da la posibilidad de yo sentir mucha novedad. Pero ¿qué creen? Soportamos muy poco la angustia. Y mejor preferimos tener vínculos eróticos afectivos desde intentar convertirnos en objetos que desde abrirnos a la novedad. Sartre tenía una frase, la voy a parafrasear muy mal, pero la idea espero que llegue, que es: el que quiere ser amado por otro necesita cuidar la libertad del otro, porque solo los otros aman, los objetos no aman. Pero también no es fácil ver las sexualidades como posibilidades, y entonces aquí empezamos ya a cambiar todo. Ya no es sexualidad, sino sexualidades, ya no es sexo, sino sexos, ya no es género, sino géneros. Y entonces nos empezamos a abrir a diferentes modos de ser en el mundo. Pero a ratos me da mucho miedo. Es espantoso tener la conciencia de que el otro es otro, tan parecido a mí y tan diferente a mí. Quizás si yo tengo la conciencia de que esto se puede terminar,
le puedo echar más ganitas, ya sea para quedarme o ya sea para irme más rápido. ¿Cómo vamos en tiempo? Damos para acá. Tenemos tiempo. ¿Qué pasó? Nada, fueron ellas. Entonces, fíjense, el género, lejos de ayudarnos a estas alturas, como una co-construcción que nos devuelva posibilidades, ahora se ha convertido en un elemento de control. Porque si yo no cumplo mi género, incluso puedo perder la vida. Si yo no cumplo lo que le toca a mi género, incluso puedo terminar violada. Y ustedes han escuchado las noticias. Hombres que se sienten con todo el derecho de convertir a las lesbianas en heterosexuales y por eso las violan. Entonces, perdón por la palabra, está muy cabrón. Está muy cabrón que por la ficción yo me sienta con el derecho de matar a alguien, de excluir a alguien, de desterrar a alguien, para volverla a la normalidad. ¿Se acuerdan de nuestra definición de género? Ficción cultural, cuento que te cuento. Y solo basta ver la diversidad, aunque nosotras todas nos digamos mujeres, somos mujeres completamente diferentes. Aunque todas digamos que somos femeninas, todas somos completamente diferentes. Y entonces, si yo no cumplo con mi género, puedo perder la vida, puedo perder la posibilidad de ser aceptado, incluso puedo perder la posibilidad de ser legible de derecho. Porque lo anormal no tiene derecho, porque lo anormal pareciera que no es humano. Cuando hubo el cambio del DSM sobre la homosexualidad, ya no lo vieron como enfermedad, fue maravilloso porque de un día para otro se curaron muchas personas. Yo decía, alabado sea Dios. Sí se fijaron que no tan cabrón esos güeyes. O sea, eso sí actúa. Entonces, cuando hablamos de género, o más bien dicho, cuando hablamos de violencia de género, si verdaderamente analizamos las ficciones a las que nos obligan y obligamos, porque ustedes también obligan, yo también obligo. Si ahorita viniera una mujer, imagínense con una mujer así, ahorita aquí con una chiquifalda, que se le viera la entrepierna, que se vieran casi todas las boobies, que viera que soy con un terrible escote, seguro que la criticamos. Entonces, hay autoras que dicen, la violencia de género no existe. El género mismo es un instrumento para violentar a las personas, porque nos encasilla. Pero recuerden esto, a veces nos encasillamos y besamos los barrotes, porque también nos produce placer pertenecer. Entonces, no existe la violencia de género, porque el género mismo es parte de la violencia. Ahora vamos a pasar a otro punto muy rápido, que es el de la preferencia de género, que un poco ya hablamos. Pero vean la lógica que lo utilizamos. Esta no es lógica mía, es lógica de mi jefe del instituto.
Dice, si tú te identificas con tu género, entonces ya sabes qué género te va a gustar y con qué género te vas a vincular. Y entonces, ayúdenme a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿También usas un ayuda? ¿Necesito? ¿Me ayudas? Sí. Fíjense. ¿Tú con qué género te identificas? Hombre. Tú eres hombre. Él es hombre. Entonces, lo que se espera de alguien que se identifique con el género de hombre, macho, varón, masculino, lo que quieran, en automático, ¿qué le debe de atraer y gustar? Una mujer, por lo menos. Sean decentes, no digan las mujeres. ¿No? No, quédate siempre. Pero, ¿qué pasa si a este hombre, en vez de atraerle ella, le atraigo yo? ¿Cuál es, como diría la doctora, el ajuste creativo que hago? Si él es hombre y le debería atraer y gustar una mujer, pero le gusta a otro hombre, entonces ¿qué decimos? No, ¿qué decimos? Sí, que es homosexual, claro, eso sería evidente. Pero ¿qué decimos? No, fíjense lo que decimos. Si él y yo fuéramos pareja, luego habría preguntas de, oigan, ¿y quién es la mujer? Oigan, ¿y a quién se la mete? ¿Quién se la mete a quién? Oigan, ¿quién es el hombre de la familia? ¿Se fijan el ajuste que hacemos? ¿Cómo a este hombre, en vez de atraerle a la mujer y gustarle a la mujer, le atrae otro hombre y le gusta otro hombre? El ajuste creativo que hago es, entonces a fuerza, algunos deben de tener algo de mujer. Y en serio, cuando hacemos testimonios en el instituto, las preguntas de las personas son muy curiosas y dicen, oye, ¿y cómo cogen? ¿Y quién se la mete a quién? Oye, ¿y quién se lo propone a quién? Esperando seguir manteniendo este modelo heterosexual. ¿Sí me explicó? Muchas gracias. Lo mismo sucede con las mujeres. Si ella es una mujer, se espera que le guste un hombre, pero si a ella no le gusta un hombre y le gusta una mujer, a fuerza alguna de ellas deben tener algo de hombre. Y entonces preguntan, no, sí, luego se ve bien machorrota esa. Si luego se ve que la que lleva los pantalones en la casa es ella. Entonces, esas son las evoluciones que hacemos. Dice que aceptamos sin aceptar. Y entonces, ya para ir cerrando, bueno, hay algunas cosas que evidentemente se van a quedar en el tintero, pero podemos ir diciendo algunas ideas fundamentales. Para mí, la existencia no se puede encerrar en identidades. Lo único que es idéntico a sí mismo son los sujetos, no los seres humanos. Y nosotros tenemos que vivir con esa virtud y con ese dolor. Déjenme leerles algo que realmente es de un filósofo que se llama Jaspers, pero a mí me gusta mucho cómo lo define él respecto a esta parte de que ninguna identidad da cuenta de la existencia. Jaspers dice esto. Dice, la condición del ser humano es la no realización, es el vivir inacabado, porque gracias a estas condiciones la posibilidad irrumpe, y la posibilidad es la única capaz de desgarrar la corteza de lo que ya es, donde lo dado no sofoca lo posible.
Creo que lo explica maravilloso. Pero se fijan nuestra manía que tenemos para definirnos, incluso hasta en las relaciones. Bueno, tú y yo ya sé qué somos. Como si las acciones que hiciéramos no nos dijeran quiénes somos. Somos esto. ¿Cómo? Entonces, nunca seré completamente hombre, nunca seré completamente mujer, nunca seré completamente transexual, nunca seré completamente heterosexual, porque la completud no es del ser humano. Porque somos posibilidades frente a posibilidades, y la doctora lo explicó mejor que yo, así es que yo ahí me callo. Tarugo no soy. Y ya por último, ahorita hay unas alas de la sexualidad que dicen que si somos ficciones, entonces podemos abrirnos a más posibilidades, y justamente la sexualidad no está determinada. Si la sexualidad estuviera determinada, no tendríamos que hacer toda esta reglamentación. Entonces hay autoras que sostienen que la sexualidad es plástica, que la sexualidad es movimiento, que la sexualidad no es natural. Y si es plástica, nosotros tenemos un sinfín de expresiones. Incluso, por ejemplo, esta Beatriz Preciado, que si quieren léala por favor, porque es una mujer bastante, bueno, ella no le gusta definirse. Ella dice que la sexualidad es como las lenguas, es como aprender otra lengua simplemente. Para yo aprender inglés necesito aprender toda esta serie de tradiciones, mitos, ficciones, historia, y que en cualquier momento yo puedo ser lo que quiera ser. Evidentemente, la invitación simplemente es a cuestionar. Solamente. Todos tenemos el derecho a vivir como queramos. Y decir, pues a lo mejor Carlos devuelve un porcentaje, ¿cuánto quiero vivir? ¿No? Entonces, no sexualidad, sexualidades. La sexualidad son posibilidades. Volvamos a ser creadoras de nuestra existencia. Volvamos a ser creadores de nuestra existencia. Un poco por eso crucificamos a Nietzsche. Porque él nos recordó, nos dijo, oigan, a ver, espérense. ¿Desde cuándo nuestras creaciones nos crean? ¿Desde cuándo nuestras creaciones no se vale cuestionarlas? O sea, ya se dan cuenta un poquito que algo está mal, y por eso lo apedreamos. Por eso incluso hay un libro que dice filosofar a martillazos. Vivir sin dioses. Pero eso también trae un profundo desamparo, pero una gran libertad. Y quizá también seamos un poco de eso, los huérfanos, los desamparados, pero lo que nos dignifica es nuestra libertad.